buenas noches. Tiempo de Dios en su canal Vida TV. Una vez más estamos con ustedes en esta semana para compartir la palabra de Dios. Qué hermosa es la palabra de Dios. Continuamos hablando acerca de batallas. Hemos estado en una serie por varias semanas hablando de las batallas internas, las batallas externas, las batallas que tenemos todos los días. Pero déjame decirles algo muy importante. A veces batallamos nuestras batallas en nuestras fuerzas humanas. A veces queremos, como en un ring de boxeo, noquear al contrincante y echarlo al suelo y sacarlo del ring. Pero realmente no es así. La vida nos sorprende. A veces tenemos, como les decía, no solamente batallas externas, circunstancias que nos rodean. A veces encontronazos de la vida, murallas, obstáculos que no sabemos cómo vamos a cruzar y cómo vamos a vencer. A veces tenemos gigantes externos, ¿verdad? Enemigos externos y gigantes internos, enemigos internos que no sabemos cómo vamos a vencer, si no es por el poder del Espíritu. En esta noche quiero hablarles a ustedes acerca de cómo podemos nosotros vencer en cada una de nuestras batallas, pero no en las fuerzas humanas. Si usted trata de vencer sus batallas en las fuerzas humanas con su intelecto, con sus emociones, con sus palabras, ¿verdad? Y a veces hasta con los puños, usted no va a lograr nada. Al contrario, se va a cansar, se va a debilitar, va a entrar en ansiedades, en temores. Muchas veces se va a sentir frustrado, no sabe cómo enfrentar ciertas cosas de la vida. Y a veces esto nos puede llevar a depresiones, situaciones internas que nos desestabilizan. Hoy quiero hablarles a ustedes de la manera en que podemos vencer las batallas. Las batallas debemos vencerlas en el espíritu, porque a veces tenemos enemigos espirituales, como les decía la semana pasada, que solamente armas espirituales lo pueden vencer. Nosotros tenemos que aprender a entrar en la intimidad con Dios y ahí en la intimidad con Dios batallar nuestras batallas. Cuando en lo espiritual usted gana una batalla, el mundo natural es cambiado y transformado. Las batallas no se ganan en lo natural. No se ganan en el terreno. Las batallas se ganan de rodillas. Las batallas se ganan en la intimidad con Dios. Las batallas se ganan no solamente en la oración a Dios, sino también en la reprensión y en el echar fuera toda potestad del enemigo en una batalla espiritual contra huestes espirituales de maldad. La batalla se gana en el lugar secreto, en el lugar de la intimidad, en el lugar donde Dios nos llama a tener allí los encuentros más maravillosos, primeramente con Él, para poder armarnos con toda la armadura espiritual y poder enfrentar a un enemigo común que se llama Satanás. También recuerden que hablamos de esos enemigos internos que pululan en el alma, los deseos pecaminosos que se levantan en el hombre. Y también hablamos en otros programas, ¿verdad?, de ese otro segundo enemigo del hombre, que es el mundo con sus ofertas tentadoras y pecaminosas. Y por supuesto, Satanás. Bien, hoy quiero hablarles a ustedes de 5 áreas importantes en las que Jesús se movía. Y Jesús es nuestro maestro, Jesús es el rabino, Jesús es la imagen del Dios invisible en medio nuestro, Jesús es el ejemplo, Jesús vino a nosotros para llevarnos a nosotros a Dios. Jesús se acercó del cielo a la tierra para llevar la tierra y acercarla a Dios mismo, para acercar al hombre a Dios, para establecer el puente de reconciliación entre Dios y el hombre. Por lo tanto, Jesucristo es el modelo de cómo podemos vencer en nuestras batallas. Jesús venció batallas como tú y como yo. Él vino en carne y como hombre se tuvo que enfrentar, ¿verdad?, al demonio, a Satanás. Se tuvo que enfrentar con circunstancias difíciles. Se tuvo que enfrentar con el hombre que lo golpeaba, lo amenazaba, se burlaba, incluso le decían: tú estás lleno de demonios. Otras veces por Belcebú echa fuera los demonios. Otras veces lo llamaban bebedor y jugador. Otras veces lo llamaban de tantas maneras, llamaban a Jesús. Jesús encontró enemigos en todos los lugares, incluyendo enemigos religiosos. Así que nosotros no estamos exentos de que eso nos suceda. Si a Jesús, que es el Hijo de Dios,
por naturaleza le hicieron esto, ¿cuánto más a nosotros que somos hijos por la gracia, adoptados en la familia de Dios? Si al principal, ¿verdad? La raíz principal, la raíz de David le hicieron esto, ¿qué no nos harán a nosotros los pámpanos? Así que es muy importante que entendamos que así como Jesús padeció, sufrió, muchas veces tuvo batallas personales y batallas de enfrentamiento con el mismo Satanás, usted y yo también pasaremos por esa misma batalla. Pero Jesús nos ha dicho que no nos ha dejado solos. Él envió al Paracleto, al Consolador, al Espíritu Santo. ¿Cómo podemos vencer las batallas? Por el poder del Espíritu Santo. Y quiero hablarles 5 áreas donde Jesús se movió, vivió, se manifestó por el poder del Espíritu, que también a ti y a mí nos pertenece. En primer lugar, Jesús nació por el Espíritu. Recordamos cuando el ángel Gabriel visitó a María y le dijo, bienaventurada, ¿verdad? Eres entre todas las mujeres. Sobre ti, ¿verdad? Vendrá el Espíritu Santo, hará sombra. Ella se asombró de que iba a tener un bebé porque no era casada, era virgen. Pero el ángel le dio la salutación maravillosa diciéndole, no te preocupes, porque no es un asunto de carne, ni de sangre, ni de varón, ¿verdad? Es el Espíritu Santo el cual hará sombra sobre ti y el santo ser que nacerá será llamado Hijo del Altísimo. Después a José le dijo, lo que es engendrado en María es engendrado por el Espíritu Santo. Así que Jesús nació por el Espíritu. Jesús nació por el Espíritu. Y es importante que tú entiendas, hermano, hermana, amigo, amiga, que nos estás escuchando hoy, que para tú poder vencer cada batalla de tu vida, número 1, hay batallas tremendas que vas a vencer, pero tienen que ser por el Espíritu. No trates con tu fuerza, porque te vas a debilitar, vas a desmayar, te vas a poner temeroso, vas a entrar en ansiedades, ¿verdad? Entonces, mira lo que dice Juan 3:5. Respondió Jesús y le dijo a Nicodemo, un encuentro que tuvo con este hombre, de cierto te digo que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede ni ver, le dijo a Nicodemo, ni puede entrar en el reino de los cielos. Así que ni podemos ver, ni podemos entrar, no podemos ser partícipe de la grandeza de Dios, del poder de Dios, si no nacemos de nuevo. Así como Jesús nació por el Espíritu, tú y yo debemos nacer por el Espíritu. Mira lo que dice Juan del 12 al 13. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, si hoy tú crees o si has creído, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales, escucha esto, no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿No les parece familiar? Jesús no fue engendrado de carne, ni de voluntad de sangre, ni de voluntad de varón. Fue engendrado por el Espíritu Santo. Pero si tú crees en él, en el unigénito Hijo de Dios, y tú le recibes y tú le confiesas, tú también puedes nacer por el Espíritu. Ahora no vas a nacer de papá y mamá. Ya eso ocurrió un día, ¿verdad? Un nacimiento biológico. Ahora vas a nacer por el Espíritu. Para tú poder vencer las batallas, ¿verdad? De estos gigantes o enemigos espirituales que muchas veces se levantan contra nuestra vida, contra tu familia, contra tu finanza, contra tu salud, contra tu porvenir, contra tu ministerio, contra tu futuro. Solamente lo puedes vencer en el poder del Espíritu Santo. Así que muy importante, mira, Romanos 8:9 nos enfatiza, más vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Así que si no le has recibido, no has creído, no tienes el Espíritu de Dios contigo. Y eso es importante que lo entiendas. El Espíritu de Dios viene a ser morada, viene a sellar, viene a habitar en el corazón, ¿verdad? Que le ha creído y le ha recibido a Jesucristo como único Señor y Salvador. Entonces es muy importante hoy que entiendas esto. Tú puedes nacer
por el Espíritu. Vas a tener una naturaleza divina. Ya tienes una naturaleza humana, ¿verdad? Biológica, tu ADN de tus primeros padres, Adán y Eva, de tus progenitores. Pero ahora puedes nacer de Dios, puedes nacer por el Espíritu. Puedes, al creer en Jesucristo y recibirle, tener la potestad, el poder de ser hijo de Dios. ¡Qué hermoso! Número 2. Así que número 1, Jesús nació por el Espíritu. Tú puedes nacer por el Espíritu. Número 2, Jesús fue bautizado por el Espíritu. Recordamos que él llegó al Jordán y allí estaba Juan el Bautista bautizando. Él se sometió y fue y se bautizó. Incluso el Señor le había dicho a Juan el Bautista: sobre quien vea descender el Espíritu Santo como paloma, ese es el Hijo de Dios. Y así sucedió. Mientras Jesús era bautizado, los cielos se abrieron y el Espíritu Santo en forma de paloma descendió sobre él. Y dice la Escritura que cuando él subió del Jordán, subió en el poder del Espíritu Santo para comenzar un ministerio de poder. ¡Qué tremendo! Jesús fue bautizado por el Espíritu Santo. Tú y yo, para poder ganar batallas espirituales a niveles altos espirituales contra potestades demoníacas de jerarquías diferentes, contra el mundo y sus ofertas tentadoras y contra el pecado que pulula en el alma de cada ser humano. No lo puedes vencer en tus fuerzas humanas. Tú no puedes vencer la ansiedad, el temor, el pecado, el mundo con sus ofertas pecaminosas y Satanás con sus huestes espirituales de maldad que vienen para robar, matar y destruir tu casa, tu familia, tu vida en tus fuerzas humanas o tu intelecto. Mira lo que dice Hechos 1:8, pero recibiréis poder. Eso se lo dijo Jesús a los discípulos: cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último, hasta los confines de la tierra. Ustedes van a recibir poder y van a ser testigos poderosos de que Dios está contigo y conmigo. Seremos testigos poderosos. Necesitamos el poder del Espíritu Santo. Necesitamos ser bautizados. Él fue bautizado. Si nuestro maestro, nuestro ejemplo, nuestro mentor, el Dios de la vida, Emmanuel, Dios con nosotros, fue a las aguas bautismales para enseñarnos a vivir una vida en el Espíritu y llena del Espíritu y movida por el Espíritu, ¿verdad? Y colaborando con el Espíritu, y que el Espíritu a través de él pudiera operar. Cuánto más nosotros, tú y yo, necesitamos el poder del Espíritu Santo. En Hechos 2:17, rememorando una porción allí de Joel el profeta, había profetizado que en los últimos tiempos se iba a derramar el Espíritu Santo, ¿verdad? Dios mismo, tangible y manifiesto, la presencia de Dios en medio nuestra en los últimos tiempos. Y dice así después, atestiguándolo allí los discípulos en Hechos 2:17, y en los postreros días, mencionando y rememorando a Joel, dice Dios: derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Qué poderoso, qué poderoso. Él nos ha sellado. Cuando venimos a él, él nos sella, pero necesitamos un sello. Somos su propiedad, ¿verdad? Somos su especial tesoro. Estamos separados, apartados para él. Somos un sacerdocio exclusivo, una nación santa, apartada para él. El Espíritu Santo viene sobre nosotros. Somos bautizados, nos sumergimos, ¿verdad? En esas aguas salutíferas, en esas aguas poderosas del Espíritu Santo, que nos permiten tener una vida de poder, ¿verdad? Incalculable. Mira lo que dice 2 de Corintios 1:22, el cual también nos ha sellado. Ese es el Espíritu de Dios. Y nos ha dado las arras. Dios nos ha sellado, nos ha separado, nos ha puesto un sello de garantía y nos ha dado las arras, la garantía del Espíritu en nuestros corazones.
Así que la presencia del Espíritu en nosotros es la garantía mayor de que somos hijos de Dios. Necesitamos el poder del Espíritu Santo más que nunca en estos últimos tiempos, que se levantan tantas corrientes demoníacas, tantas agendas de hombres, tantas agendas de gobiernos corruptos, tantas agendas globalistas, tantos problemas personales, hogareños, disfuncionales, ¿verdad? Hogares disfuncionales, situaciones en los centros de trabajo, problemas financieros o enfermedades como nunca, virus desatándose, tormentas, huracanes, terrible. Necesitamos más que nunca el poder del Espíritu Santo. Número 3, Jesús vivió y caminó por el Espíritu. Oh, sí. Oh, él no se movía si no era en dependencia con el Padre. Él vivía una vida de santidad, una vida apartada, consagrada, limpia, dedicado a Dios, una vida de dependencia, en oración, en comunión, en intimidad. O no podemos batallar batallas si no tenemos intimidad con Dios, si no subimos, si no entramos al lugar secreto. No podemos, porque estaremos batallando con las fuerzas humanas. Estaremos batallando y peleando, ¿verdad? Con nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestra voluntad, queriendo hacer nuestras agendas personales, llevarlas a cabo, nuestros caprichos, nuestra voluntad humana. Estaremos maquinando, preparando, proyectando con la mente y no guiados por el Espíritu. Así que Jesús vivió y caminó por el Espíritu. Tú y yo podemos, así como hemos nacido o podemos nacer por el Espíritu, ser bautizados por el Espíritu para que el poder de Dios se manifieste en nosotros. También podemos vivir y caminar por el Espíritu. Jesús lo hizo. En intimidad con el Padre, en comunión. Él subía a la montaña y oraba. Él subía y dependía del Señor. Él estaba horas buscando la presencia de Dios, porque él sabía que él no podía. Muchas veces nos desalentamos, muchas veces estamos, y a todos nos pasa, épocas en que estamos peleando y peleando, tratando de salir adelante en algunas cosas o proyectos en nuestras propias fuerzas. Pero el Señor quiere que aprendamos a tirar el manto y a depender de él. Miren, David en cierta ocasión, ¿verdad? Cuando fue a pelear contra el gigante Goliat, le dijo a Saúl: no, yo no quiero tu armadura, porque esta armadura de Saúl representaba la armadura humana, ¿verdad? La pelea en la carne representaba cómo el hombre se enfrenta en sus propios medios, con su propia fuerza. No, yo no quiero esa armadura, no me sirve, le dijo David. Yo no vengo, le dijo David al gigante, con espada y jabalina. Yo vengo contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Qué tremendo. David supo en un momento determinado de su vida ponerse la armadura de Dios, caminar en el Espíritu, caminar y vivir en el Espíritu, saber que la dependencia de él era de Dios, aunque él tomó una onda con la cual ya había practicado contra osos y contra animales salvajes defendiendo sus ovejas, pero no fue en sí la onda lo que le dio en la victoria, sino la dependencia, la comunión, la práctica en su intimidad con Dios. Cuando él usó esa onda, ya él la había usado anteriormente, ya él la había practicado en otras ocasiones, pero ahora dijo: vengo contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, y no vengo contra ti con espada y jabalina, sino en el poder del Espíritu Santo. En cierta ocasión el Señor le dijo también a Zorobabel, el gobernador que vino a reconstruir, ¿verdad?, el templo en Jerusalén, después que el templo ya estaba en ruina. El Señor le dijo a Zorobabel: no es con fuerzas, no es con ejército, sino con mi espíritu,
espíritu. Tú no vas a levantar las murallas en tu fuerza. Tú no puedes levantar un ministerio en tu fuerza. Tú no puedes levantar tu hogar en tu fuerza. Tú no puedes levantar nada, absolutamente nada en tu fuerza, porque es como levantar castillos de naipe o un castillo en la arena que cuando viene el mar o el viento se lo lleva. Necesitamos levantar y edificar en la roca sólida, y necesitamos la dependencia total del Espíritu de Dios para poder enfrentar cada batalla de nuestra vida. Mira lo que dice Primera de Corintios 3:16 con relación a vivir y caminar por el Espíritu. Primera de Corintios 3:16 nos dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Somos templo y el Espíritu mora en mí, de manera que yo tengo que vivir y caminar por el Espíritu. El Espíritu debe guiar mi vida, no mi carne, no mis deseos, no mi voluntad. Muchas veces no le pedimos a Dios direccional y por eso siempre estamos en problemas. No le pedimos a Dios hacia dónde ir, qué camino tomar. A veces dejamos camino por vereda, decía un dicho popular muy antiguo: nunca dejes camino por vereda. Y a veces tomamos veredas y nos perdemos en vericuetos cuando Dios nos quiere llevar por el camino de la vida. Pero para eso necesitamos ser guiados por el Espíritu. Jesús vivió y caminó por el Espíritu. Número 4. Jesús hizo obras y maravillas por el Espíritu. Tú también puedes hacer obras y maravillas por el Espíritu. Tú también puedes caminar y vivir por el Espíritu. No tienes por qué vivir una vida, ¿verdad?, guiado por emociones, por sentimientos, por la voluntad humana, por el intelecto, el raciocinio, por lo que veo, por lo que siento. No, podemos vivir y caminar, como les dije, por el Espíritu. Pero también, número 4, podemos, como Jesús, hacer obras y maravillas por el Espíritu. Jesús se movía por todas partes sanando, liberando, dándole vista a los ciegos, haciendo que los sordos escucharan, sanando al leproso, tocando al leproso, que el leproso era algo bien controversial en la época de Jesús. Los leprosos, la lepra era contaminativa, transferible, ¿verdad?, y degenerativa. Nadie tocaba a un leproso. Los leprosos salían fuera de la ciudad y tenían que andar con campanas gritando: inmundo, inmundo, inmundo. Leproso, leproso, leproso. Y Jesús lo tocó. Jesús tocó a la sociedad más vulnerable, más débil, a los pecadores. Incluso en muchas ocasiones le decían: tú andas con publicanos y te sientas con publicanos y pecadores. Jesús hizo obras y maravillas por el Espíritu, sanando, liberando, perdonando, levantando, resucitando. Y resurrección, miren, no solamente de muertos físicos que ocurrió, sino también espirituales. Tú y yo también, en el nombre poderoso de Jesús, podemos hacer las obras y las maravillas que el Señor nos ha llamado a hacer por el Espíritu. Por el Espíritu. Nuestras batallas no son en la carne, sino en el Espíritu. Las obras que hagamos no deben ser en la carne, ni para vanagloria del hombre, ni para sentarnos, ni ponernos en palestra, ni para levantar el ego, ni para hacer un show. No, las obras en las cuales debemos movernos deben ser para glorificar el nombre de Dios y extender el reino de los cielos aquí en la tierra. Así que Jesús sanaba, liberaba, salvaba, perdonaba. Como tú y yo también hoy podemos venir en el poder del Espíritu Santo, tocando a las vidas, trayendo liberación, mostrándoles el camino de salvación y de perdón que está en Jesucristo, ¿verdad? Resucitando a los que están muertos, espirituales y, por qué no, también físicos, porque el reino de los cielos no tiene limitaciones aquí en la tierra. Mateo 5:16, mira lo que dice la palabra de Dios, exhortándonos a ti y a mí: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Así alumbre tu luz delante de los hombres, para que vean tus buenas obras. Jesús hacía obras y maravillas.
Y el Señor quiere que nos movamos mostrando el reino de los cielos aquí en la tierra. Juan 14:12, Jesús lo enfatizó. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también y aún mayores hará, porque yo voy al Padre, dijo Jesús. Qué poderoso, qué texto tan tremendo. ¿Estamos serios la iglesia de hoy en tomar este texto y ponerlo en práctica? Estamos serios como creyentes, estamos tomándolo seriamente, ¿verdad? Este desafío, Señor, ayúdanos a tomar este desafío seriamente. Que el que en ti cree, las obras que tú hiciste, también la haremos nosotros y aún mayores, porque él iba al Padre. Y él iba a estar intercediendo por nosotros a la diestra del Padre. Así como también aquí en la tierra tenemos al Espíritu Santo de intercesor. Siempre intercediendo por nosotros, ayudándonos, guiándonos, ¿verdad? Mostrándonos el camino. Así que Jesús hizo obras y maravillas por el Espíritu. Número 5, número de gracia, número de poder, número de ministerio, número de la vida de Jesús moviéndose en el Espíritu, número de tu propia vida cuando se mueve en el Espíritu. Jesús resucitó por el Espíritu. Romanos 8:11, mira lo que nos dice. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Y si el Espíritu de aquel que levantó de entre los muertos a Cristo Jesús mora en ti y en mí, ese mismo Espíritu nos levantará, nos vivificará, ¿verdad? Y le dará vida a estos cuerpos mortales, como dice la Escritura. Bueno, realmente en Cristo estamos resucitados, espiritualmente hablando. Efesios habla de que estamos sentados en lugares celestiales, que hemos resucitado juntamente con Cristo por el Espíritu y que estamos sentados en lugares celestiales, en lugares de gobierno, y junto con Él estamos gobernando. Pero al mismo tiempo también la Escritura nos dice que un día ocurrirá la resurrección de los muertos físicamente. Vendremos con un cuerpo glorificado. Esto mortal será transformado en inmortalidad. Esto corruptible será transformado en algo incorruptible. Tendremos un cuerpo glorificado. Pero qué tremendo. Ya desde ahora podemos vivir una vida resucitada en Él, porque en Él ya hemos resucitado espiritualmente hablando. Y si el Espíritu que levantó de entre los muertos a Cristo Jesús mora en mí, mora en ti, mora en cada uno de nosotros, también vivificará mi cuerpo mortal el día final de la resurrección de los muertos. O sea, Jesús resucitó por el Espíritu. El Espíritu lo levantó. El Espíritu, ese mismo Espíritu, si mora en ti, te levantará y vivificará tu cuerpo mortal, ¿verdad? Para vivir eternamente con Él. ¡Qué tremendo! 5 cosas importantes. Mira en 1 Corintios 6:14 lo que nos dice. Y Dios, que levantó al Señor, Jesucristo se está refiriendo, también a nosotros nos levantará con su poder. 5 cosas importantes que nos hace pensar que usted no tiene que batallar más en la carne. Cuando usted entra en la intimidad con Dios y depende de Dios, número 1, y usted ha nacido por el Espíritu. Jesús nació por el Espíritu. Tú puedes nacer por el Espíritu, ¿verdad? Es importante, número 1, que nazcas por el Espíritu para que no te enfrentes en tu carne a las batallas cotidianas, ¿verdad? Y puedas saborear el reino de Dios, entrar y ver las maravillas de Dios. En segundo lugar, Jesús fue bautizado por el Espíritu. Tú y yo podemos ser bautizados por el Espíritu. Recibiremos poder para no ir en nuestras fuerzas en las batallas diarias, sino en el poder del Espíritu. Número 3, Jesús vivió y caminó por el Espíritu, en santidad, en dependencia, en oración, en intimidad con el Padre. Qué importante, tú y yo podemos, porque somos el templo del Espíritu, podemos tener comunión diariamente con Dios en el Espíritu. Número 4, Jesús hizo obras
y maravillas por el Espíritu. Tú también te puedes mover en el poder del Espíritu, haciendo maravillas sobrenaturales en el nombre poderoso de Jesús, no en tu nombre, pero en el nombre de Cristo y bajo el poder del Espíritu Santo. Y número 5, Jesús resucitó por el Espíritu. Tú también has resucitado espiritualmente hablando por el Espíritu, de manera que estás vivo para Dios ahora, estás vivo para servirle, y un día también este cuerpo mortal será vestido de inmortalidad y existirá la resurrección de los muertos en el día final cuando Él venga. Qué bueno, qué hermoso. Les esperamos en el próximo programa de Vida TV, Tiempo de Dios, para seguir compartiendo la maravillosa palabra de Dios. Recuerda 5 cosas en tus batallas. No pelees las batallas en tus propias fuerzas. Depende del Espíritu Santo para pelear cada batalla tuya. Que Dios les bendiga. Hasta el próximo programa. Bendiciones.